ya sea cortada en rodajas, caramelizada, como guarnición o combinada con langostinos y mahonesa. La piña tropical se consume de diversas formas, pero siempre con el mismo objetivo, que su toque ácido, dulce y fresco le dé vida a nuestro paladar. Y sí, en los podcasts de Wanchipedia hablaremos de la piña tropical, una fruta que combina a la perfección con multitud de alimentos y que no tenemos que traerla de América, porque en Canarias tenemos nuestra propia piña tropical, la piña herreña. Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Wanchipedia con Mónica Blanco. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre el patrimonio histórico y cultural canario. Síguenos en las redes sociales y en las principales plataformas de difusión de podcast. Busca @Wanchipedia. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Hola, soy Mónica Blanco, divulgadora científica y cultural, creadora del proyecto de Wanchipedia. Y en el capítulo de hoy quiero que conozcas a esta fruta tropical canaria, que conozcas a este tesoro cultivado en el corazón del Atlántico, la piña tropical herreña. Aquí descubrirás cuándo esta fruta llegó a formar parte de una de las frutas más relevantes del sector primario en Canarias. ¿Qué aporte nutricional nos ofrece esta fruta a nuestra dieta? Vitaminas, fibra, etc. Y curiosidades sobre la piña tropical, como por ejemplo, ¿sabes por qué no se puede preparar gelatina de piña? ¿Y por qué sentimos ese hormigueo en la boca cuando comemos un trozo de esta fruta fresca tropical? Comencemos por el principio. ¿Cuándo llegó la piña tropical a las Islas Canarias? Según cuentan algunos historiadores, la piña siempre fue un símbolo de hospitalidad y bienvenida en las tribus indígenas americanas. Tanto es así que se asegura que cuando llegó Cristóbal Colón a América, los indios lo agasajaron con esta fruta. Curioso, ¿verdad? Aunque la piña tropical o ananás lleva muchos años formando parte de nuestra dieta, llegó al archipiélago canario para convertirse en parte de su sector primario en los años 80 del siglo pasado. Resulta que algunos canarios retornados, tras estar años viviendo en Venezuela, dedicándose a la agricultura en ese país, quisieron probar suerte y cultivar este manjar tropical en estas tierras volcánicas del Atlántico. Y así, con unos pocos esquejes de la planta traída de América, los agricultores fueron cultivando esta fruta tropical en el municipio de La Frontera, en la isla más occidental de Canarias, El Hierro. Cabe destacar que la principal variedad de piña tropical cultivada en Canarias es la roja española, Ananas comosus, una planta con una enorme capacidad de adaptarse a los terrenos volcánicos del archipiélago y ofrecernos ese aroma intenso y sabor agridulce de su fruta. Sin embargo, con el paso de los años se introdujo la variedad MD2, comercialmente conocida como la Golden Extra Sweet, la más producida a nivel mundial. ¿Qué más podemos decir? Ambas variedades de plantas conviven en las islas y nos ofrecen una fruta tropical diferente, una fruta con un sabor y aroma totalmente distinto, diferenciador al resto de frutos cultivados en otras zonas del planeta. ¿Y por qué? Como ya hemos comentado aquí en Wanchipedia con otro tipo de cultivo, los terrenos volcánicos de las islas aportan a la planta esa particularidad única que se refleja en sus frutos. Además, la piña herreña es una fruta de kilómetro cero, es decir, se cultiva, recolecta y comercializa aquí mismo en Canarias. Sin duda, otro de sus valores diferenciales. Pero vayamos al grano. ¿Qué aporte nutricional nos ofrece la piña herreña? Estarás de acuerdo conmigo que su pulpa es muy peculiar, jugosa y fibrosa, con esa tonalidad amarillenta tan intensa. Además, es una fruta muy aromática y dulce, pero con toques ácidos. Cabe destacar que más del 85% de la fruta es agua, aunque también contiene fibra y vitamina C, entre 48 y 58 miligramos por cada 100 de alimento, o sea, más del 60% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C.
Estarás de acuerdo conmigo que la piña reña es ideal para comer directamente o preparar postres canarios como pudín de piña y cofio o tartas de piña, entre otros. Pero ¿sabías que no se puede preparar gelatina de piña? Cuando añadimos la piña tropical a la gelatina, tanto la acidez de la fruta como la presencia de la enzima natural bromelina afectan al poder gelificante de la gelatina o grenetina. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa que esa enzima impide que cuaje la gelatina por su capacidad de descomponer o cambiar la estructura de esta. A lo que me refiero es que esa gelatina o grenetina, esa proteína refinada desarrollada por la industria para ser utilizada en alimentación y farmacia por su poder espesante y gelificante, es muy sensible a la enzima presente en la piña tropical y de ahí que sea imposible preparar gelatina con esa fruta. Tal vez te sorprenda escuchar esto, pero la gelatina o grenetina se obtiene a partir de los colágenos de los tendones, cartílagos y tejidos conectivos de animales. Se hacía y se sigue haciendo así. Una proteína compleja tan utilizada en la industria farmacéutica y alimentaria por su capacidad de cuajar a temperatura ambiente, por debajo de 18 grados. Por cierto, ¿sabes por qué pica la lengua cuando comemos la piña reña? ¿Por qué sentimos esa sensación de hormigueo cuando comemos un trozo de piña fresca? Escucha con atención. Esta fruta tropical de la especie ananá contiene en su interior dos moléculas orgánicas muy peculiares, la bromelina y el ácido oxálico. La bromelina es una enzima de origen natural que destaca por su acción proteolítica, rompe las proteínas y deja libres sus correspondientes aminoácidos. De ahí que cuando la bromelina de la piña entra en contacto con la superficie de la lengua, empieza a digerir algunas de las proteínas presentes en la boca y sintamos ese ardor clásico que provoca la piña tropical al masticarla. Por otro lado, en la piña también está presente el ácido oxálico, un ácido orgánico que debido a su acidez produce ese clásico picor en la boca al entrar en contacto con los receptores del gusto presentes en las papilas gustativas. ¿Sorprendido? Ahora, por supuesto, hay solución. Para reducir al mínimo esas sensaciones que provoca la piña en nuestra boca, te recomendamos eliminar el tallo interior, porque allí es donde se localiza la mayor concentración de bromelina. ¿Sabías que la bromelina se utiliza en la industria como aditivo para ablandar las carnes, romper las proteínas y como suplemento dietético? Pero mejor lo hablamos en otro momento, ¿no crees? Volviendo al tema de hoy, cultivo de piña tropical en las islas, hay un aspecto que pocos saben, o no quieren que se sepa. En la actualidad, la piña reña está sufriendo la peor crisis de su historia, las plagas. La enfermedad y falta de rentabilidad económica que sea sostenible provoca en este tipo de cultivo un impacto económico devastador. Según las fuentes consultadas, la producción se ha reducido a la mitad en los últimos años. Antes se cosechaban entre 1 y 1,5 millones de kilos anuales, aunque actualmente la cifra ronda a los 600.000 kilos al año. Agricultores herreños reclaman alternativas adaptadas al cultivo y apoyo en tratamientos sostenibles tras haber eliminado del mercado aquellos fitosanitarios que eran efectivos contra las plagas. Antes de que te vayas, ¿eres de pizza con piña o sin piña? Te leo en los comentarios. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife, Anteriormente en Wanchipedia. Canarias huele a mar y al dulce aroma del plátano, pero también desprende aromas tostados, del delicioso café elaborado en las islas, al sabor dulce e intenso de la tabaiba, del aguacate o de la penca que desprenden las mieles de Tenerife, e incluso a ciertos toques ácidos del sirope gomero, extraído de la palmera canaria. Hoy, en los podcasts de Wanchipedia, hablaremos de 3 exquisiteces canarias, de 3 delicias isleñas que pasan desapercibidas para muchas personas que llegan a las islas y que hoy quiero que conozcas. Hoy te presento al barraquito, las mieles de Tenerife y el guarapo, el sirope con el que se elabora el gomerón y la miel de palma. Tras la conquista del archipiélago canario y el descubrimiento de América, Canarias se convirtió en una zona estratégica en medio del Atlántico. Cientos de barcos viajaban a América desde Europa y pasaban por aquí, y viceversa.
siendo las islas el lugar perfecto para abastecerse de alimentos y agua para el largo viaje. Y claro, debido a ese aumento de tráfico marítimo, a ese ir y venir de buques cargados de víveres y mercancías valiosas, la piratería en Canarias no tardó en llegar, viviéndose momentos de máxima tensión, no solo en el mar, sino en las zonas costeras de las islas. Así que hoy en los podcasts de Wanchipedia hablaremos de algunos de los personajes que formaron parte de la historia de la piratería en Canarias, algunos canarios y otros no. Aquí vinieron franceses, ingleses y berberiscos e incluso holandeses. Dime, ¿quieres conocer a alguno de ellos? Si me preguntaras ahora mismo cuáles son los dos alimentos canarios con más historia de las islas, sin duda alguna yo diría que son el gofio y el plátano. ¿Y por qué? Te preguntarás. El gofio, esta harina típica canaria, es uno de los alimentos más tradicionales y arraigados de la cultura canaria. Un producto que se ha convertido en un símbolo de la identidad canaria porque detrás de él hay mucha historia. Desde tiempos remotos, el gofio ha sido el alimento principal en muchos hogares canarios, especialmente durante épocas de escasez o hambruna. Y por otro, tenemos el plátano. Es otro de los alimentos canarios que se han convertido también en uno de los pilares de la economía insular, un producto muy reconocido tanto dentro como fuera de las islas, por su sabor y calidad única. Hoy en los podcasts de Wanchipedia hablaremos del gofio y el plátano para que descubras cuáles son sus orígenes, cómo se elabora esta harina especial canaria y cómo se cultiva el plátano en las islas. Además, te desvelaremos por qué los plátanos no tienen semillas. ¿Te quedas y te lo cuento? Prepara las roscas con tus familitos o floritas porque comenzamos.